hermanos, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Cristo es suficiente. Usted puede decir amén a eso. Hubo alguien en la Biblia que estaba atravesando por algún problema y no podemos describir exactamente cuál. Y específicamente el apóstol Pablo, dice la Biblia que 3 veces le pidió al Señor que le desarraigara de ese problema. Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia. La gracia es suficiente. ¿Puede decir amén? La gracia es suficiente. Qué bueno que estamos esta mañana reunidos en este lugar. Y me encantó el tiempo de adoración. Me encantó. Sobre todo porque introdujeron el pasaje del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Y la temática del servicio. Qué bueno es servirnos los unos a los otros. Dile a la persona que tienes al lado: yo soy tu siervo. Yo soy tu servidor. Estoy aquí para servirte. Ya veo a algunos diciendo: ¿ok? Hoy vas a limpiarme la casa. O el pastor Carlos dice: oye, hoy vas a cocinarme. Pero lo cierto es que somos siervos los unos de los otros. Los unos de los otros. Busquemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 3 al 8. Y téngalo ahí a la mano, porque vamos a estar remitiéndonos a la Biblia, a la palabra de Dios, inerrante, que no pasa, que no tiene errores, que ha permanecido, a la crítica que ha pasado los escollos de la alta crítica. La palabra de Dios guía, luz, lámpara a los pies de los que buscan vida en Jesucristo. Antes de leer la Biblia, en el libro de Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 8, vamos a definir un poquito qué significa el servicio. Porque hemos titulado este mensaje: siervos como Cristo. Siervos como Cristo. Servicio viene del griego diaconía. Gracias, hermano. Que significa servir o ministrar. Por tanto, el servicio cristiano no es otra cosa que la acción de servir a Dios en la iglesia, fuera de la iglesia y en todo aquello que se relaciona con la obra de Dios. ¿Entendemos? El servicio cristiano no es otra cosa que la acción de servir a Dios en la iglesia, fuera de la iglesia y en todo aquello que se relaciona con la obra de Dios. La actitud de servicio fue la expresión máxima del ministerio de Jesús en la tierra. El servicio es el distintivo que todo cristiano debe llevar consigo y es lo que debe caracterizar a los discípulos de Jesús. Jesús mismo enfatizó que la grandeza de todo cristiano está en el servicio. Jesús decía en el libro de Marcos capítulo 10: el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será siervo de todos. Para Pablo, para el apóstol Pablo, el servicio formaba parte de su identidad como apóstol de Cristo, de tal manera que al escribir a la iglesia de Filipos instó a cada creyente a seguir el sentir de servicio que se hallaba en Cristo Jesús. Así que el capítulo 2 de la carta a los Filipenses nos brinda directrices claras que deben pretender, directrices claras que deben seguir aquellos que busquen conformarse a la imagen de Jesús. Y ahora sí, leemos en el libro de Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 8. Dice así la Biblia:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Desde el propio versículo 3, Pablo define la actitud del que sirve como una actitud de acción y usa la conjugación del verbo hacer para, de forma autoritativa, establecer para los creyentes de la iglesia de Filipos, pero también hoy para los creyentes de la iglesia bautista Nazaret: nada hagáis por contienda ni vanagloria. Así que el que sirve, la persona que sirve, que brinda servicio cristiano, debe de forma imperativa, como un mandamiento, sin opciones ni medias tintas, vivir una vida de acción, pero privada de la contienda y la vanagloria. ¿Qué es contienda? Competición, disputa, lucha con otras personas debido a enemistad. Pero dice la Biblia que tampoco el que sirve debe ser vanaglorioso. ¿Y qué es vanagloria? Orgullo exagerado o el engreimiento de una persona por sus propios actos o logros. La contienda y la vanagloria son el cáncer del ministerio cristiano. La contienda porque divide al cuerpo de Cristo, que debe funcionar concertadamente, y la vanagloria porque nos hace pretender que somos suficientes en nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, provee para el que sirve, provee para el que pretende servir en la iglesia, para aquel que lucha contra la vanagloria, para aquel que lucha contra el orgullo, provee el antídoto adecuado. Dice el verso 3: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué es la humildad? La humildad es el reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son dones de Dios. La humildad no es señal de debilidad, sino de dependencia de Dios. La humildad es el remedio para la vanagloria. Debe ser la carta de presentación del siervo de Jesucristo. Y también dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí el apóstol habla de estima. La estima es la consideración y el aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y circunstancia. El apóstol Pablo nos manda autoritativamente a estimar a los otros como superiores a nosotros mismos. ¿Implica esto una autosubvaloración de mí mismo? ¿Significa esta ordenanza apostólica que yo debo vivir socavado bajo un concepto mediocre de quién soy y los dones que Dios me ha dado? De ninguna manera. Notemos que el apóstol nos orienta a estimar en demasía, a estimar mucho, en abundancia, la
sino cada cual también por lo de los otros. ¡Qué maravilloso versículo! El que sirve o ministra en la iglesia no solo debe ser humilde y considerado con el prójimo, sino que debe mirar por las necesidades de los otros, así como mira, así como se preocupa y se ocupa de sus propias necesidades. En otras palabras, el cristiano debe preocuparse por los otros. El cristiano debe ocuparse por los otros. El cristiano debe poner sus dones y talentos, esos dones y talentos que ha recibido de Dios, en función de los otros y no únicamente para su beneficio personal. Qué difícil, hermanos, es entre tantos problemas. Qué difícil es entre tantas dificultades en la Cuba que vivimos hoy, interesarnos por las adversidades de los otros. Qué difícil es. Todos estamos absortos en nuestros propios problemas. Todos estamos sumergidos en nuestras apretadas y difíciles circunstancias, que difícilmente nos queda tiempo y mucho menos recursos para emplear en beneficio de los otros. Sin embargo, aquí está Pablo, aquí está la carta a los Filipenses, aquí vuelve Pablo otra vez de forma autoritativa, sin dejar opciones ni escapatorias, a establecer que el siervo de Dios, que el cristiano debe practicar el preocuparse por los otros, sin importar lo difícil de la situación, sin importar la escasez que nos rodea, sin importar nuestros propios problemas. Aquí está Pablo diciéndonos que tienes, no que debes, tienes que preocuparte por los otros. Y alguien dirá, hasta yo mismo quizás sea que lo diga, no basta ya los problemas de nuestros hijos, de nuestros cónyuges y nuestros propios problemas. ¿Por qué debemos socorrer a los otros? ¿Por qué debemos de correr el énfasis y mover nuestras prioridades para auxiliar a otras personas? ¿Por qué? Si ya nosotros mismos tenemos suficientes problemas. La respuesta nos la brinda Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en los versículos siguientes. Leemos a partir del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si quieres parecerte a Cristo, escucha, hermano, si quieres parecerte a Cristo, sé un siervo. Si quieres parecerte a Jesucristo, sé un siervo. Te voy a pedir que inclinemos nuestros rostros por 2 minutos y oremos, hermanos, clamando al Señor por perdón, que nos perdone las veces que no hemos servido, que nos perdone las veces que nos hemos aferrado a las cosas de este mundo, cuando Él se despojó de sí mismo por amor a nosotros. Señor, perdónanos, porque nos hemos enfocado en tantas cosas que creíamos importantes y quizás lo sean en alguna medida,
Pero nos hemos olvidado de que tú tomaste forma de siervo. Y hemos intentado parecernos a ti de otras aristas, desde otros puntos de vista. Y hemos olvidado que cuando más servimos, más cerca estamos de la imagen del Hijo de Dios. Perdónanos cuando nos hemos aferrado a las cosas de este mundo. Perdónanos cuando nos hemos aferrado a las cosas de este mundo, cuando tú te despojaste de ti mismo, te vaciaste de ti mismo. Dejaste una perfección que nunca vamos a entender para tomar nuestra imagen. Y estando en la condición de hombre, te humillaste a servirnos y a morir en la cruz. Perdónanos, ayúdanos a servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La persona que sirve a Cristo debe procurar incorporar en su propia esencia, debe procurar trabar en su corazón la actitud de servicio que Cristo mostró. Un cristiano que no vive en función de las necesidades de su prójimo, un cristiano que no se preocupa por la persona que tiene al lado, un cristiano que no se preocupa en servir, difícilmente será un cristiano auténtico. En otras palabras, Pablo estaba diciendo a los filipenses, y también nos está diciendo hoy a la Iglesia Bautista Nazaret: si eres cristiano, si tú dices que eres cristiano, tienes que poseer la misma actitud de servicio que Cristo poseía. ¡Qué gran reto, hermanos! ¡Qué gran desafío! Ser siervos y siervas según el ejemplo de Jesucristo. Dice el verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y la palabra despojó significa literalmente vaciarse. Se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La medida del amor de Cristo por nosotros y el compromiso por servirnos era tan extraordinario, era tan grande, que la segunda persona de la Trinidad, siendo absolutamente igual al Padre en todo, pues poseía la forma completa de Dios, se despojó, se vació de esa forma para adquirir otra. La segunda persona de la Trinidad no se aferró a su autosuficiencia, no se aferró a su estado perfecto, trascendente a la mente humana. Jesús no se aferró a ser la imagen del Dios invisible, como muchas cristofanías lo demuestran en el Antiguo Testamento. En su estado perfecto, más perfecto que lo perfecto que podamos imaginar, ese estado perfecto no fue suficiente para detener la intención y el sentir de Cristo de venir a socorrernos, de venir a salvarnos, de venir a darnos vida con su muerte. La segunda persona de la Trinidad adquirió por voluntad propia la forma de un hombre.
consigo al mundo. Sin embargo, notemos algo. Cristo no adoptó la forma de un alto estadista. Cristo no adoptó la forma de los filósofos más extraordinarios. Cristo no adoptó la forma de los hombres más sabios ni de los políticos. Cristo no adoptó la forma de los que dirigían religiosamente a la nación de Israel en la época de su ministerio. Cristo no adoptó la forma del hombre más erudito. Cristo no adoptó la forma del hombre más adinerado, ni del más exitoso, ni del más famoso. Cristo no adoptó la forma de un rey, ni la de un sanador, aunque lo era, ni la de un hacedor de milagros, aunque lo era, ni de un maestro, aunque lo era. Dice el versículo 7 de la carta a los Filipenses que Cristo adoptó la forma de siervo. Basado en esta verdad, no es difícil suponer que la mayor oportunidad que tenemos tú y yo de parecernos a Cristo es cuando adoptamos la forma de siervo. No busques parecerte a Jesús sanando enfermos. No busques parecerte a Jesús por la elocuencia de tus palabras. No busques parecerte a Jesús intentando resucitar muertos. Busca parecerte a Cristo por tu forma de siervo y tu decisión de servir al que tienes al lado. Dile a la persona que tienes cerca ahora: yo soy tu siervo. Te estás pareciendo a Cristo. Te estás pareciendo a Cristo. En el idioma original, la frase forma de siervo nos hace pensar en lo que se ve, en aquello que se organiza para poder definir una persona o algo. Amado hermano, procura que aquello que se vea en ti te defina como un siervo. La forma más adecuada de parecerse a Cristo es tomando forma del que sirve. Una buena pregunta en esta mañana para todos nosotros sería: ¿qué forma he adoptado durante el proceso de mi vida cristiana? Quizás los hermanos te vean como aquel que juzga y critica sin misericordia. Has tomado forma de juez y no de siervo. Quizás tu actitud sea la de ser servido antes que servir. Has tomado actitud de Señor y no de siervo. Quizás tu actitud sea la de tomar en poco la palabra de Dios, suponiendo que tú reúnes todo el conocimiento, suponiendo que tú reúnes toda la sabiduría. Has tomado forma de sabio y no de siervo. Quizás vives más interesado en la moda y en la tecnología que en cualquier otra cosa, y tu tiempo se va día a día mientras te pierdes entre las plataformas digitales y los comentarios de los artistas del momento. Has tomado forma de esnovista y no de siervo. Si quieres parecerte a Jesús, adquiere forma de siervo. Dice el verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte más atroz que pudiera recibir un ser humano en los tiempos de Jesús era la muerte en la cruz. La cruz era un instrumento de muerte sin precedentes. Usando clavos, el condenado era aferrado a dos grandes maderos cruzados, y de esta forma podrían pasar días antes que la muerte llegara a socorrerle. La
que una verdadera agonía. A la cruz solo eran remitidos los asesinos más peligrosos. A la cruz solo eran remitidos los provocadores políticos y los causantes de las sediciones. La cruz era un instrumento de muerte reservado para la peor de las reprimendas. Jesús no solo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, sino que vino a padecer la muerte más terrible que alguien ha imaginado, no solo por el proceso fatídico de la crucifixión, sino por cargar sobre sí mismo, sino por cargar sobre él la culpa que te pertenecía a ti y me pertenecía a mí, el precio del pecado. Cristo es ese siervo sufriente que nos sustituyó en el dolor que nosotros debiésemos haber sufrido. Cristo es la imagen perfecta de servicio que debemos imitar. Y si en esta mañana tu corazón se siente impulsado a parecerle a Cristo, si en esta mañana tú has decidido seguir a Cristo e imitarle, es fácil y difícil al mismo tiempo. Sal de este lugar con la absoluta resolución de convertirte en el que sigue, en un siervo.